Vamos a seguir, continuamos entonces con el siguiente módulo, que es el cuarto de esta jornada, llamado Prevención e Innovación en el Tratamiento de las Heridas. ¿Qué dice la ciencia? Moderado por Daniela Espinosa, quien es enfermera clínica y gestora clínica de la Fundación Instituto Nacional de Heridas. Fuerte el aplauso, por favor. Invito a las personas que van a presentar en el proyecto de innovación a acercarse acá a un costado del escenario y si pueden proyectar la presentación para comenzar. Bueno, vamos a presentar, por primera vez nosotros lanzamos esta modalidad en el Congreso, que es la presentación de los proyectos de innovación. Y la verdad es que nos llevábamos una gran sorpresa, ya que hubo una gran convocatoria, recibimos más de 20 proyectos de innovación, dentro de los cuales se seleccionaron 5 para exhibir en el Congreso y están en stands que están repartidos a lo largo de todo el área común. Por lo tanto, ahora ustedes van a poder conocer cada uno de ellos. Esta presentación va a ir acompañada de una evaluación que la va a realizar un jurado que voy a presentar. Antes de eso tenemos que saber un poquito qué es un proyecto de innovación, el cual a grandes rasgos es un plan estratégico que busca crear nuevos productos o servicios o incluso modificar alguno existente, pero que siempre tenga como objetivo realizar un aporte a la sociedad. Entonces, el jurado va a estar presentado en primera instancia por Marcela Vergara, quien es enfermera matrona de la Universidad Católica, tiene un diplomado en la metodología de la investigación, es vicepresidenta del Comité Ético-Científico de CONICET, fue editora en jefe de la revista Cell desde el año 2018-2022, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales, y actualmente es integrante del directorio de la Fundación Instituto Nacional de Heridas y enfermera jefe de CONICET. El segundo integrante del jurado es el Dr. Johannes Paulella, quien es especialista en geriatría, trabaja en el Hospital de la Santa Creu en Vic, Barcelona, y además es profesor de las facultades de medicina de la Universidad de Vic. La tercera miembro del jurado es Daniela Mardones, quien en esta oportunidad no pudo participar, ya que tuvo un grave problema de salud, por lo tanto ahora está hospitalizada, pero ella la quisimos dejar porque participó en la primera parte de la evaluación de los proyectos de innovación. Y y la otra integrante del jurado es la enfermera Isabel Aburto, quien es directora del Instituto Nacional de Heridas y también es presidenta actual de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas de Heridas. Vamos a comenzar entonces con la exposición de los proyectos. Los miembros del jurado van a estar completando una pauta que ya la conocen los integrantes de los grupos y esta evaluación corresponde a un 60% del puntaje. El 40% del puntaje lo van a otorgar ustedes con un código QR que se va a mostrar al final de la presentación. Por lo tanto, muy atentos a qué presentación les gusta más. Entonces, le doy el pase a la presentadora del primer proyecto, Yasmín Marcha.
Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Yasmín Marchán. Junto con mis colegas Irene y Karen, somos un grupo de enfermeras especialistas en el manejo avanzado de heridas. Y hoy le vamos a presentar el trabajo en el cual estamos haciendo aún, que es crear un apósito antioxidante en gel en base a extracto de Aristotelia chilensis, más conocido como maqui. Bueno, para comprender un poco el problema que ha motivado este proyecto, es necesario hablar de las heridas crónicas, y estas son aquellas que no siguen un proceso de reparación ordenado o que siguen un proceso de reparación pero que no logra restaurar la integridad anatómica y funcional de la piel. Y se establece 30 días para diferenciar una herida aguda de otra crónica. Además, el incremento de factores de riesgo como el envejecimiento, la obesidad, la diabetes, ¿cierto?, la hipertensión, han aumentado de manera exponencial los casos de heridas crónicas. A nivel global se estima que entre el 1 al 2% de las personas que viven en países industrializados padecerán de úlceras en miembros inferiores a lo largo de su vida. Desde el punto de vista fisiopatológico, es importante nombrar las características que tienen las heridas crónicas, y es su baja actividad mitogénica, una baja secreción de factores de riesgo. Además, hay una angiogénesis que está suprimida, altos niveles de citocinas y proteasas y, sobre todo, una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno que vamos a ver a continuación. Para hablar del estrés oxidativo en heridas crónicas, es importante recordar, ¿cierto?, que en la fase de cicatrización ocurren diferentes pasos. Parte con la hemostasia, pero después sigue una fase inflamatoria, una fase proliferativa y finalmente de remodelación tisular. Es importante decir que las especies reactivas de oxígeno, estas son moléculas inestables y son esenciales en el proceso de cicatrización normal. Y en el dibujo se va a ver representado en la fase inflamatoria más abajo con las siglas ROS, que están en inglés, pero son las especies reactivas de oxígeno. Estas, como les decía, son esenciales y tienen efectos beneficiosos en la fase inflamatoria en la que se ven aumentadas. Son beneficiosas porque provocan la muerte de agentes patógenos cuando se genera la herida, y además activan las vías de señalización que van a activar a la vez factores de crecimiento para avanzar a las próximas fases. El problema nace cuando hay una sobreproducción de estas especies reactivas de oxígeno y las defensas antioxidantes del organismo no son capaces de controlarla, y se genera este fenómeno que conocemos como estrés oxidativo. El estrés oxidativo, a su vez, genera daño en la membrana celular con la peroxidación de lípidos y además la oxidación de proteínas y ADN, lo que afecta directamente la cicatrización de las heridas y manteniéndolas estancadas en esta fase inflamatoria. Generalmente, y es por esto que las heridas son más propensas a colonización de microorganismos, formación de biofilm, necrosis, hipoxia e infección. En estas imágenes podemos observar el impacto que ha tenido el estrés oxidativo, una realidad frecuente que vemos en la práctica clínica, ¿cierto? Es importante plantearnos entonces, ¿estamos tratando el estrés oxidativo de manera local? Actualmente, los apósitos antioxidantes en el mercado son limitados y su alto costo asociado ya sea a su importación o a la baja competencia que tienen en el mercado la vuelven de difícil acceso. Además, tenemos terapias coadyuvantes que sí son efectivas en el tratamiento de estas heridas, pero muchas veces son inalcanzables para los pacientes. Es por esto que nuestra solución y el proyecto es desarrollar el primer apósito antioxidante en gel en base a extracto de Aristotelia chilensis, comúnmente conocido como maqui. El maqui es una baya endémica del sur de Chile, utilizada históricamente por la comunidad indígena mapuche para tratar diferentes afecciones. Es importante mencionar que el maqui es además un potente antioxidante por su contenido de polifenoles, principalmente por las antocianinas, que representan más del 80% del contenido total de los polifenoles. Además, se distingue por su capacidad de neutralizar los radicales libres, comparándola incluso con otras bayas como el goji, el azaí, el arándano, tiene mayor capacidad antioxidante.
Actualmente en muchos países se está exportando este producto y se conoce como la baya con mayor poder antioxidante en el mundo. En las últimas publicaciones muy recientes de este año se destacan los efectos fisiológicos del maqui, como promover la homeostasis metabólica, que incluye disminuir niveles de glucosa y lípidos en la sangre, además de tener efectos cardioprotectores al mejorar la función endotelial y reducir la inflamación. Y además tiene otro efecto, sobre todo en ser precursor en la cicatrización de las heridas. Eso es al reducir el estrés oxidativo y con eso, ¿cierto?, facilitar la regeneración celular. ¿Por qué la presentación en gel? Que también muchos en el stand me hicieron esa pregunta. Y bueno, es importante decir que los apósitos de hidrogel son altamente efectivos en el tratamiento de las heridas y también son biocompatibles, sobre todo con moléculas bioactivas, sobre todo con los polifenoles. Además, favorece el intercambio gaseoso y es importante decir que los hidrogeles componen una estructura, una red porosa muy similar a la matriz extracelular, lo que favorece la migración y la proliferación de estas células. Bueno, para contarles un poquito cómo nace este proyecto, partió como un trabajo de un proyecto de innovación en la especialidad que hicimos, especialidad en heridas y ostomía, impartida por el Instituto Nacional de Heridas en conjunto con la Universidad Mayor. Y aquí nace nuestra necesidad, ¿cierto?, de encontrar un tratamiento para las heridas crónicas y las tres colegas somos del sur y el maqui tiene además un buen sustento científico en su poder antioxidante. Y fue así como partimos buscando el extracto ideal, ya fuimos recorriendo diferentes laboratorios hasta llegar a un extracto liofilizado y con eso también se fue ampliando el grupo de trabajo hasta tener un equipo multidisciplinario con una universidad muy reconocida en el sur de Chile. Y fue así que se fueron creando las primeras formulaciones de gel y la primera evaluación in vitro. Todo esto solo de manera preliminar, que les voy a ir mostrando ahora. Bueno, la etapa de nuestro proyecto todavía está en fases iniciales. Según el nivel de madurez de tecnología, estamos en un nivel 4, donde recién se están haciendo estas pruebas solamente de formulación. Aquí en la imagen se pueden observar 3 tipos de formulaciones con diferentes bases de polímero. Y bueno, en la base van a ver una transparente que es solamente el polímero, pero al lado tienen un porcentaje de extracto de maqui, con diferencia de consistencia, viscosidad. Todavía no encontramos la ideal, pero la idea es ir pasando pruebas para encontrar la más idónea. Y bueno, esto es lo importante, que en primera evaluación in vitro les voy a comentar un poco cómo es. Aquí se midió la producción de especies reactivas de oxígeno que les mencioné al inicio y estas se realizó en células de queratinocitos. Estas células se sometieron a radiación ultravioleta en un primer grupo para inducir estas especies reactivas de oxígeno a una dosis de 30 milijoules por centímetro cuadrado y en otro grupo estaban células de queratinocitos, pero con extracto de maqui en concentraciones de 10 y 20 microgramos por ml. Y se dejaron incubar todas por 24 horas. Lo importante aquí es que los resultados mostraron que en la primera imagen, voy a apuntar ahí con el puntero, quizás solo los del medio la pueden ver, aquí se nota que la fluorescencia es mucho más potente y eso indica que hay un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, en las que tienen extracto de maqui, las 2 imágenes de abajo, notoriamente se ve una disminución de la fluorescencia, lo que indicaba también una menos producción de las especies reactivas de oxígeno. Esto sugiere que el maqui tiene efectos antioxidantes, cuidando a las células del daño oxidativo. Bueno, esta ha sido la presentación y el avance de nuestro proyecto. Todavía nos queda mucho por avanzar, pero estamos bien motivadas. La idea es lograr este apósito antioxidante
que sea costo efectiva, aplicable y accesible para todos ustedes en los centros de salud. Y qué mejor, un producto chileno y de origen natural. Muchas gracias. Gracias, Yasmín, por la presentación. Voy a invitar a Marcela Vergara para que realice una pregunta para Yasmín. Hola, buenas tardes, felicitaciones. Muchas gracias. Muy bonito trabajo, así que además tiene todo un componente de interculturalidad, es intercultural ya que es uno de los árboles sagrados que tienen los mapuches, así que esto también le da también un muy buen sustento para la presentación ante esta comunidad. Te quería preguntar en relación a si existen diferencias, si ustedes pudieron investigar, en el grado de antioxidantes que tiene el maqui en relación a las localizaciones geográficas, ya que considerando que hay, si bien se considera en la región sur, tengo entendido que la altura y que ciertas situaciones climatológicas hacen que pudiera concentrar en algunas zonas más antioxidantes. Y si lo han considerado para elegir o para reclutar los proveedores que supuestamente ustedes tendrían. Muchas gracias por el inicio. Sí, es muy importante y eso es lo que nos dio más trabajo para encontrar incluso la materia prima o el maqui ideal, porque justamente el maqui, para que tenga la capacidad antioxidante, además de su ubicación geográfica, depende también de sus niveles de madurez del fruto, pero la localización geográfica igual depende por la exposición al sol, la humedad y generalmente el maqui idóneo y certificado justamente se certifica teniendo ese mismo nivel de antioxidante y que sean del mismo lugar. Generalmente hay varios estudios aquí en Chile, sobre todo en la Universidad de Concepción, que se ha estudiado maqui de más hacia el norte y no tiene la misma cantidad de antioxidantes que el maqui que crece en el sur de Chile. Así que eso es importante cuando hablamos de maqui certificado, porque más que nada se extrae el fruto con cuidado, que tenga todo el mismo nivel de madurez. Entonces eso hay que tener en cuenta al momento de elegir la materia prima. Muy bien, gracias. Gracias, Yasmín. Vamos a continuar con el siguiente proyecto. Por lo tanto, voy a invitar a Fernando Albornoz a que pase adelante para que nos hable sobre su proyecto de innovación. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Albornoz, soy director del Laboratorio Biotech y ahora les voy a hablar de nuestro proyecto células madre integradas a un polímero. Úlceras venosas, pie diabético, úlceras por presión. Yo creo que la mayoría de las personas en este recinto es algo que ven a diario. Ven estas heridas que no cicatrizan, detenidas en el proceso de cicatrización. La calidad de vida de los pacientes que son afectados por estas heridas, ya sea de costo o ir a centros de curación, olor, dolor, es una calidad muy mala. Entonces, nuestro desafío fue crear un producto o algo que ayudara a activar el lecho de estas heridas. ¿Cómo lo hicimos? Con el uso de células madres. Pero no cualquier célula madre, sino que células madres autólogas, para que no tuviéramos el problema de rechazo, ¿ya? Entonces, tuvimos unas células madres. ¿Las ponemos nomás en la herida? No, se van. Las encapsulamos, no se puede. Tratamos de hacer algo con unas cápsulas, tratamos de ponerla en la herida, se iban.
no era tema en la parte, digamos, en el pabellón o donde las pusiéramos. Por lo tanto, había que tener algo que sujetara, que mantuviera las células en su sitio. Y ahí se desarrolló un polímero. Y para poder obtener, vimos también que las células eran muy afines con la fibrina. Entonces, ¿qué hicimos? Obtuvimos fibras del plasma obtenido de la sangre autóloga también o heteróloga del paciente. Estaba en otro. Este es nuestro diseño. Este diseño partió en las 3 universidades de la quinta región. Universidad Santa María desarrolló el polímero, la Universidad de Valparaíso desarrolló el sistema celular y la Universidad de Playa Ancha nos ayudó en la gestión. En BioCriotech, en el laboratorio que nosotros estoy representando, hizo la transferencia tecnológica de este producto. ¿A qué me refiero con la transferencia? Cuando uno hace un producto en la universidad o en algún sector de investigación, no sabe lo que realmente se necesita o cómo se aplica en un sistema, digamos, en el sistema en un pabellón, lo que sea. Por lo tanto, hay toda una fase de investigación y desarrollo para poder aplicar este producto. El producto que se desarrolló fue a base de un polímero, plasma y células madres. El biopolímero es un biopolímero biodegradable de composición gelatina, quitosano y ácido hialurónico. El plasma autólogo del paciente o puede ser heterólogo de banco de sangre, compatible. Y las células madres son del paciente. Hay varias zonas que se pueden sacar células madres, pero en este caso la obtuvimos de la parte abdominal. Con un push de biopsia sacamos este tejido, lo llevamos en forma, digamos, trazabilidad y temperatura en un cooler hacia el laboratorio, lo trabajamos enzimáticamente y le obtenemos las células. Al tener las células, las proliferamos y cuando ya el tiempo, digamos, 15 días, podemos tener un parche ya con células suficientes para lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo usamos este parche en la clínica? Llega en un envase primario, estéril, y además un envase secundario. Tratamos la herida como una curación avanzada, ¿cierto? La limpiamos, la parte periférica de la herida, limpiamos la herida, bajamos la carga microbiana. Si vamos a aplicar las células, no dejamos el componente que baja la carga, sino que lo lavamos. Y después aplicamos el producto. Ven ustedes en la diapositiva, llega en un apósito primario y secundario, se puede tomar con las manos, con pinza, tiene muy buena adhesión en la herida, ¿cierto? Pero después lo tenemos que proteger. ¿Cómo lo protegemos? Con un apósito secundario, ya sea un antimicrobiano, un tul de silicona o un apósito petrolado. Y después terminamos con un apósito final, con una gasa de 10×10 y cerramos. ¿Qué propiedades tiene este apósito? Células compatibles, biodegradables. Es proangiogénico, puede ser antimicrobiano. Ya dentro de la formulación tenemos quitosanos, es microbiano. Tenemos células biocompatibles, las cuales van a secretar factores de crecimiento, tales como el TGβ3. Es biodegradable. Esta parte es muy importante, es biodegradable porque cuando ponemos un parche o un apósito
Después, cuando sacamos ese apósito, arrastramos el tejido que se está generando. Este apósito, al ser biodegradable, se degrada y limpiamos digamos, con suero fisiológico y no arrastramos el tejido que se está generando. Aquí les traje un ejemplo, tengo varios ejemplos, pero traje un ejemplo de una úlcera por presión. Esta úlcera es de una paciente de 86 años con una data de 8 meses que no sanaba. Se le aplicó el parche con células madre en un periodo de 120 días y logramos cerrar esta herida. La aplicación fue cada 15 días. A ver, nosotros estamos hablando de 15 días. Podemos llegar, hicimos un estudio en el LH, que después le voy a mostrar, aplicamos semana a semana. También se podría aplicar cada mes. Va a depender bastante de cómo reaccione el paciente, cómo va creciendo. A ver, voy a meter un tema que después, pero si el costo, tenemos un costo alto por el parche, lleguemos hasta que la herida empiece a proliferar. Paramos y seguimos con curación avanzada. No estamos compitiendo con la curación avanzada, la estamos ayudando. Es un parche que ayuda. ¿Qué resultado hemos obtenido? Al ya activar este lecho, tenemos una disminución del tiempo de cicatrización. Podemos llegar a cierre completo. Eso ya es una evidencia, existe. Una de las cosas más importantes, cuando pongo un parche de esta categoría, quita el dolor del paciente. Eso a veces juega en contra, en el sentido que el paciente se siente bien y no hace las cosas que debería hacer, ¿ya? Pero quita el dolor. Y una cosa importante es la calidad del tejido que se está produciendo. Al tener células, este tejido es un tejido modulado. Cuando uno pone un parche que no tiene esta actividad, el tejido creado es como granuloso, no tiene a veces muchas formas, sobre todo cuando uno trabaja en una escara y es muy grande la falta de tejido. Este es un tejido bastante parecido a lo que tenía. Nuestro proyecto está, digamos, a punto de comercialización, ¿ya? Nos ha costado bastante. En este momento estamos haciendo 2 estudios de validación. Uno en INH con costo-efectividad de la terapia y otro en los CEFANES de Villa Alemana, en un estudio de fase 2 en pie diabético. Nos ha costado bastante este estudio porque no hay la cantidad suficiente de pacientes para seguir, digamos, haciendo. Por lo tanto, voy a tener que transformarlo en estudio multicéntrico y buscar pacientes. Si me hice 10 acá, pregunto en este centro, tengo 10 pacientes y voy a trabajar con esos 10 pacientes. No voy a esperar que me lleguen pacientes porque no es posible, no nos llega. Para poder llegar a los centros clínicos, tengo que tener normado todo el laboratorio, todo lo que hago. Por lo tanto, la trazabilidad, las patentes, la fabricación, el laboratorio en este momento está catalogado en ICP como fabricante de dispositivos médicos y además tenemos una certificación ISO 9001-2015. Eso, ¿estamos bien? ¿Me tengo que ir? me tengo que ir. Eso es. Espero que les haya gustado. Invito a Johannes Paulella que le pueda hacer una pregunta a Fernando.
Bueno, la emoción ya la hemos vivido, no hay ninguna duda en que es emocionante el proyecto, pero realmente cuando uno hace innovación va a ocupar un espacio o va a solucionar un problema que otros productos no han solucionado. Correcto. ¿Usted cómo posiciona su producto respecto a los microinjertos, respecto al plasma rico en plaquetas? ¿Cómo posiciona su intervención? Sí, repito. Cuando uno hace innovación, busca una solución para un problema. Y, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué aportación hace su apósito respecto a otras terapias avanzadas como los plasma rico en plaquetas o los microinjertos? A ver, yo he visto esto de trabajar con microinjertos y tiene que haber un lecho preparado para microinjertos si no se pierde. ¿Ya? No soy muy convencido que sea bueno trabajar en esta úlceras crónicas con microinjertos. ¿Ya? Ahora, el plasma rico en plaqueta, estamos hablando que es una porción del plasma que tiene una vida muy chica. Estamos hablando que si yo lo obtengo al centrifugar el plasma, es como, digamos, la mitad, digamos, del plasma, es menor. Pero las plaquetas activas, ¿cierto?, 2 horas, 3 horas después de haberlas centrifugado. Ya no. Entonces, trabajar con esto es complicado para mí. ¿Ya? Y espero que esto ayude. De acuerdo. ¿No? Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, invito al doctor Nicolás Lorenzini a presentar el siguiente proyecto. Hola, buenas tardes. Ahí está. Primero que nada, quiero decirles, y esto va a ser importante al final de la presentación, que este proyecto nace de 3 amigos. Nosotros somos atención primaria, no somos universidad, no tenemos fondos, así que todo lo que se ha hecho ha sido por nuestra curiosidad y nuestras ganas de hacer cosas nuevas para innovar. ¿Por qué se fue? Ah, ahí está. Bienvenidos, el proyecto es diseño de zapato de descarga modular para pacientes con úlcera epidiabético modelado en 3D. Participo yo, Nicolás Lorenzini, diseñador industrial Daniel Fonsea, terapeuta ocupacional Yesenia Verdú. ¿Se acuerdan en la pandemia que compraron muchas impresoras 3D para hacer escudos faciales? Esas impresoras quedaron botadas. Yo empecé haciendo juguetes. Y de hacer juguetes vino la idea de mejorar la plantilla o hacer una plantilla o hacer un modelo 3D para pacientes diabéticos. Dentro de eso se nos dio la posibilidad de hacer un curso de diseñado de modelado en 3D y partimos con las primeras ideas para hacer este zapato de descarga. Impreso en APS, impreso en estas máquinas que habían quedado en desuso. Y es así como partimos con la idea. El objetivo de esto, bueno, todos sabemos que las complicaciones graves de la diabetes. Ya un 25% de los pacientes en algún momento de la vida van a presentar una úlcera o una lesión. Están los factores asociados por la presión mecánica y por la neuropatía. Por el dorso de los dedos son de un 8% y en la zona frontal llegan hasta el 30% incluso estas lesiones. Y hay, como ustedes saben, se produce un callo, una lesión subqueratóxica, una hemorragia y finalmente puede terminar en una osteomelitis o en una amputación. En la actualidad hay distintos sistemas de descarga y no podemos ignorar eso. Están las plantillas artesanales, como ustedes ven, que crean los propios pacientes, el fieltro, el yeso, la silicona, los zapatos quirúrgicos, la bota Walker. ¿Ya? Entonces nos encontramos con la necesidad que requiere soluciones personalizadas. No todas las cosas son clavos y no todas las soluciones son martillos. Y esto nos llevó a diseñar un zapato de descarga modular para pacientes. La primera imagen que se ve es un pie escaneado y ese primer escaneo se hizo con un Kinect de una Xbox que desarmamos. Ese mismo que usaban para bailar en la casa, ese mismo lo usamos para escanear un pie.
y utilizamos tecnología de modelado 3D para lograr una descarga efectiva delante y del retropié, ¿ya? Y la idea era intercambiar piezas, crear piezas intercambiables, de manera que esto no fuera algo fijo, esto es variable, o sea, esto la imaginación nos daba la pauta de lo que queríamos hacer. Ahora, diseñar en 3D usamos un programa computacional y sí, no es fácil, tiene harta matemática, tiene harta geometría, pero una vez que uno le toma la mano y sabe que el ángulo, que el círculo, que puede levantar, no tiene tanta dificultad. Hay distintos materiales, nosotros trabajamos en PLA, que es el material más común, que es un material que se calienta a 200 grados y esto se va derritiendo. Pero hay materiales como el TPU, que es un material que se imprime como goma. Y de hecho hace poco en CONSE imprimieron una casa en 3D de 45 metros cuadrados, o sea, una casa. Y así creamos nuestros primeros zapatos y nuestros primeros modelos con unos moldes de silicona. Y fuimos probando. De hecho tuvimos hartos problemas por el peso, por el diseño, que fuimos solucionando en el camino. Como pueden ver, el video del centro muestra una impresión de un zapato 3D. Esa impresión son 9 horas de trabajo, ¿ya? Resumida en 20 o 40 segundos. Pero así diseñamos los moldes, o sea, esto tiene piezas intercambiables. La base es el zapato, pero uno puede modificar la base del zapato y puede modificar los moldes. Si se dan cuenta, en la de arriba es un molde grande, en la de abajo la cambiamos por piezas Lego. Por lo tanto, nosotros no estamos casados con un diseño y podemos adaptarlo de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, tenemos la impresión, el diseño de los insertos y los moldes y la fabricación de los vaciados de silicona. Dentro de la etapa del proyecto está en una etapa que corresponde a un TRL4, o sea, estamos diseñando un prototipo, ¿ya? Pero logramos un prototipo funcional diseñado y logramos reducir los tiempos de impresión. O sea, el primer zapato que tuvimos que imprimir nos demoramos 2 días. Ahora vamos entre 9 a 9 horas. Entonces, tienen que pensar que los moldes de silicona, dependiendo de la talla, se imprimen una sola vez y después solo se hace el vaciado. Por lo tanto, tú le podrías ofrecer a un paciente un zapato al día y ir adecuándolo de acuerdo a las necesidades. Porque ustedes ven la parte, en la diapositiva inferior, se ven moldes tipo Lego. Pero ¿qué pasa si eso quieren hacerlo un molde completo? Se puede modificar y la modificación dentro del software no toma más de 10 minutos. Por lo tanto, es siempre adaptable. Y aquí tienen un prototipo, ese es un clásico, ese es un zapato que entrega el servicio y que el paciente ya lo usó tanto que creó su propia plantilla de descarga. Y ahí estamos probando con nuestro prototipo. Y de hecho, por favor, porque para los que han ido a ver, mira, el primer prototipo pesaba como 1,5 kilos, se nos pasó la mano con la silicona. Y de verdad hemos logrado mejorar bastante. Pero entiéndame que yo con mi enfermera discutía porque me decía, tomaba la silicona y me dice, es muy dura. Y yo así como, no, pero es que esto es... No, es muy dura. Y de verdad que hemos ido comprando y jugando y probando lo que se puede hacer. Pero, siguiendo con la idea, ¿por qué es importante? Porque esto abre una puerta que es accesibilidad mejorada. Es costo efectiva, el costo del zapato, imprimir un zapato son 5.000 pesos. Le da empoderamiento de soluciones a la atención primaria y permite personalizar el tratamiento. Y alguien me puede decir, ¿sabes qué, Nico? Esto es demasiado complejo, las piezas son difíciles de hacer. Pero ustedes están viendo en el video, por ejemplo, esos son mangos de laringo. Y la pieza que continúa, no es esa, la que viene, es algo tan básico, y los moldes están en internet, esto no debe ser un genio, ese es un soporte para un iPad. No tiene ninguna cosa espectacular. Y esa pieza no es más grande que mi dedo. Pero quiero que entiendan por qué se puede hacer en atención primaria. Ese es un paciente lesionado medular que nosotros tenemos. Así utilizaba el teléfono. Y nos pidieron un soporte para iPad y un puntero. Y con algo tan sencillo que puede hacer cualquier persona, le cambias la vida a alguien. Entonces, esto nosotros no solo traemos un zapato, y por eso les decíamos, no somos una universidad, somos APS. Y ustedes tienen las impresoras quedaron botadas, muchos de ustedes tienen, y pueden hacerlo, o sea, y esa es la invitación que nosotros queremos dejar. De hecho, bueno, aquí están las referencias con las que hemos estado trabajando, y donde dice el QR archivos STL, van a encontrar varios archivos de ayudas técnicas, porque no solo hicimos el zapato, trajimos una pierna, por ejemplo, se pueden imprimir ayudas como para abrir jarros para los adultos mayores, para hacer fuerza. O sea, hay varios archivos y ahí están los distintos software que necesitan para ver las imágenes. Entonces,
Cuando les dije al principio que nosotros no éramos una universidad ni un fondo concursable, es esto, para invitar a la gente que está en APS, que quiera hacer cosas, háganlo. ¿Sabes qué? Vénganos a contarnos. ¿Sabes qué? Su zapato no me gusta porque le falta esto. Como hoy día la Carolina García en la mañana nos hizo pedazos el zapato, pero nos dio cómo mejorar. Y esa es la invitación. O sea, nosotros no... Ahí están los archivos. El que quiera mejorarlo y criticarnos, bienvenido sea. Así que eso, les invito a innovar desde la atención primaria. Gracias. Este se queda de regalo, lo van a sortear. Gracias por la presentación. Invito nuevamente a Joan a que le haga una pregunta a Nicolás. Bueno, felicidades por su imaginación y para saber utilizar pues, recursos que no se están utilizando para algo. ¿Y cómo plantea el futuro de su proyecto? ¿Cómo cree que van a acabar sus zapatos? ¿Cómo cree que va a acabar su proyecto? ¿Van a sustituir a los zapatos de mercado? ¿Cómo va a evolucionar en el futuro? Cuando yo pensé que iba a venir acá, ¿cómo va a acabar mi proyecto? No tengo idea, o sea, es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Yo trabajo en APS, o sea, nunca he visto un paciente en forma privada. Entonces, cuando a mí me preguntan, o sea, yo regalaría el modelo y el trabajo que hice y arréglenlo, mejórenlo. Es la invitación abierta. O sea, esto no es algo comercial. A mí no me interesa vender, a mí me interesa mejorar calidad de vida. Y ese siempre ha sido el espíritu para los que me conocen. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a continuar con el siguiente proyecto. Invito a Miguel Ovalle a subir al escenario. Hola. Bien, les voy a presentar sobre un biomaterial que ya llevamos harto tiempo trabajando y es un biomaterial fotosintético. Eso quiere decir que tiene la capacidad de generar oxígeno y probablemente una solución para la hipoxia tisular. Y bueno, sabemos que el proceso de fotosíntesis es la decomposición del agua mediante la acción de la luz y ahí vamos a tener una molécula de protón y el oxígeno. Y el oxígeno es algo, sabemos que es algo vital, sin eso morimos, y es importante para el metabolismo anaeróbico. Y a pesar de ser una molécula muy importante, por alguna razón evolutiva no tenemos la capacidad de almacenarlo, por lo que ante la interrupción del flujo sanguíneo sea agudo, que ahí vemos los infartos, que pueden ser mortales, o de manera crónica, podemos tener problemas como la enfermedad arterial oclusiva, con necrosis, isquemia, pérdida de tejido. Por lo tanto, el propósito del equipo es desarrollar una estrategia que pueda entregar oxígeno al tejido mediante el proceso de la fotosíntesis y poder tener una solución a la hipoxia tisular. Entonces, primero se partió, la estrategia inicial de hace varios años atrás es generar un biomaterial fotosintético. Y se partió haciendo una combinación con una matriz térmica con una microalga, que la característica de esta microalga es que es muy pequeñita, es alrededor del tamaño de un glóbulo rojo, para que se lo imaginen. Por lo tanto, el biomaterial que ven a la izquierda está sembrado por millones de microalgas y ante la presencia de luz va a generar oxígeno. Esto, ya hay publicaciones al respecto en la seguridad de los animales, ya se vio que es seguro en peces, en ratas y también en cerdos. Por lo tanto, el paso siguiente fue ver el estudio de seguridad en humanos. Y se partió con esta hipótesis. Si es que el uso de una matriz dérmica fotosintética, o sea, una matriz que me va a poder otorgar oxígeno mediante la luz, es inocuo en pacientes de edad media con heridas limpias o granuladas. Este se hizo un ensayo clínico de seguridad, un estudio unicéntrico en el Hospital del Salvador, aprobado por el Comité de Ética. Este es el diseño del estudio. El día 0 fue cuando se implantó la matriz dérmica fotosintética en el paciente. Como una matriz dérmica se espera hasta el día 21 para colocar el injerto de piel sobre esta y se hizo un seguimiento hasta 2-3 meses.
El periodo de iluminación fueron los primeros 7 días y, entre tanto, se le hizo un seguimiento clínico estricto, además de pruebas de laboratorio y biopsias en los días 7, 21 y 27. Entonces, una vez que tuvimos el paciente elegido, se mandaba a hacer el biomaterial con la combinación de la microalga con la matriz dérmica. Se corroboró que estuviese libre de contaminación, ahí se mandó al hospital, y también que era un biomaterial funcional, o sea, ante la presencia de luz iba a producir oxígeno. Y paralelamente teníamos un dispositivo de luz. Este fue el primer prototipo que tuvimos, una fuente de luz que podíamos modificar la intensidad y también servía para generar luz con el biomaterial. Este es un ejemplo de uno de los que tuvimos. Esta es una paciente con una quemadura en la fosa cubital de larga data que imposibilitaba la extensión completa del codo. Por lo tanto, se le generaba una úlcera en la zona central. Entonces, retiramos la cicatriz retráctil, quedó un defecto mucho más grande al extender completamente el codo. Colocamos esta matriz térmica fotosintética, como ven es verde, y saliendo de pabellón, salió con su dispositivo de luz. Aquí podemos ver un seguimiento. La coloración del verde se va perdiendo a medida que va pasando los días y tampoco se ve ningún signo de inflamación. Y una foto final a los 3 meses, logrando una extensión completa y una extremidad funcional. Esto se hizo en 20 pacientes, logrando una cobertura completa con esta matriz dérmica fotosintética. También en los exámenes de laboratorio se evaluó parámetro inflamatorio, perfil bioquímico, hematológico, hepático, etcétera, sin mayores alteraciones. También se le pidió una encuesta al paciente para ver si es que le dolía o generaba picazón, mal olor, si le molestaba la luz, y también estuvo aprobado. Respecto a la biopsia, interesante que en algunos casos vimos microalgas en la dermis al 7º día, no siendo atacada por el sistema inmune, y al día 21 ya no estaban, pero sí pudimos ver abundantes vasos sanguíneos. Entonces, como conclusión, mi discusión, logramos iluminar este biomaterial por periodo prolongado de manera segura. No hubo aumento de los parámetros inflamatorios, una tolerancia adecuada de este biomaterial fotosintético y del dispositivo. Es posible encontrar esta microalga al 7º día, después en adelante ya no. Se logró cobertura en todos los pacientes y al momento podríamos decir que el uso del biomaterial fotosintético es seguro en humanos. Y también que probablemente existe una relación simbiótica potencial entre los humanos y las células fotosintéticas. Como las proyecciones del estudio, tenemos que cambiamos el prototipo a algo de uso más masivo, como es este hidrogel fotosintético, de una forma líquida y semisólida. También el dispositivo de luz que vieron inicialmente ahora es mucho más ergonómico, más liviano, tiene un sistema de seguridad que permite desconectarse fácilmente y es mucho más plegable y adaptable a distintas superficies. Por lo tanto, nuestra intención es ocupar este biomaterial fotosintético tipo hidrogel en sus 2 formas para curaciones avanzadas de manera ambulatoria, especialmente para lesiones o úlceras donde la hipoxia está involucrada, sea pie diabético, enfermedad arterial oclusiva, etc. Y también, como le mencioné inicialmente, como esta microalga es muy pequeña, del tamaño de un glóbulo rojo, de hecho es el mismo, se podría inyectar, o de hecho ya se está haciendo, inyectarla de manera intravascular en los órganos, de tal manera prolongar su vida ex vivo y ojalá tener órganos vivos fuera por mayor tiempo. Y podríamos hablar de un glóbulo verde que entrega oxígeno o un clorocito. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Invito a Isabel Aburto a realizar una pregunta para Miguel. Bueno, Miguel, realmente impactante el proyecto del equipo, ¿ya? Sobre todo por lo que se dijo hoy día también en este congreso, donde lo manifestó el doctor aquí a mi lado, Joan,
que en Europa van aumentando los pacientes que tienen problemas vasculares y nosotros vamos detrás, ¿ya? Y nosotros cada vez vemos en nuestra institución que cada vez más gente joven llega con problemas vasculares, ¿ya? Y esos problemas vasculares que a través del tiempo comienzan a tener también problemas de oxigenación. Por lo tanto, el proyecto que ustedes hoy día muestran son realmente un desafío y un logro también y una ayuda para los futuros pacientes que vamos a tener y que tenemos actualmente en Chile y no solamente en Chile, sino que en el mundo. Cuando ustedes me fueron a presentar el proyecto, yo tenía un montón de dudas y me demoré mucho en contestar, porque era una cosa, para mí, eso que pusieran las algas a los pacientes era como complejo, ¿ya? Y veo que han cambiado, han ido madurando y han ido cambiando la estructura, pero actualmente, ¿cuáles son los desafíos ustedes como investigadores y como clínicos que se han planteado para que este proyecto sea muy viable y para que un enfermero de un Cefam, por ejemplo, pueda aplicarlo de forma fácil y así el paciente pueda irse a su casa con esta matriz? Una muy buena pregunta y en verdad estamos en un periodo de muchas preguntas e ideas. De hecho, paralelamente se planteó eso mismo porque el proceso de creación de una matriz térmica fotosintética y llevarlo al hospital generaba un tiempo de creación y después a la aplicación. Entonces, lo que se hizo, otra fase del estudio, es dejarlo listo, pero dejarlas hibernadas. De manera que al momento de utilizarla ya está listo el producto. Ahora eso es específicamente para la matriz térmica fotosintética. Pero debería ser algo así, que en el fondo es mandarla de manera inactiva y probablemente volver a la temperatura de la microalga para que vuelva a vivir y ahí la pueden aplicar. Eso podría ser porque tenemos un producto que es vivo. Súper. Felicitaciones. Gracias. Ok, invitamos a pasar a Jimena Concha, la representante del último proyecto de innovación. Gracias. Bueno, espero que toda esta espera valga la pena y que los últimos serán primero. Mi proyecto de innovación en realidad es un obturador anal para usuarios con incontinencia fecal. Mi grupo está constituido por la que habla, Jimena Concha, Constanza Troncoso y Patricia. Antes de hablar del proyecto de innovación, hay que hablar de la problemática que nos llevó a este proyecto. En realidad es una problemática que no se conversa mucho y que es de gran impacto, que es la incontinencia fecal, ¿ya? Y la incontinencia fecal la vamos a definir como la incapacidad o el paso de las deposiciones no de forma voluntaria, ¿ya? A través del conducto anal. Es un impacto hacia el paciente y hacia la familia muy significativo, ya que no hay registros de eso, porque los pacientes que son con algún compromiso cognitivo o pacientes autovalentes no hacen ese registro, ya no se ha subido esa información, no hay datos tampoco a nivel mundial que digan que los pacientes autovalentes van al médico a notificar este problema. Y los pacientes que están hospitalizados, tampoco el MinSal ha pedido notificar como algún indicador de riesgo de que los pacientes tengan incontinencia fecal y de todos los problemas que eso conlleva. Por lo tanto, lo que sí se sabe es que 1/3 de los pacientes son los que consultan al médico por dicho problema. Ahora, en relación a la prevalencia, en sí, en la comunidad se puede destacar que va de un 2 a un 24%, dependiendo del grupo de estudio. Es importante destacar que la incontinencia fecal va a afectar todos los grupos etarios, aunque uno no se imagine esto, tanto a pacientes con dependencia como a pacientes autovalentes.
podemos decir que las zonas a su alrededor son súper importantes de mencionar porque deteriora toda esa zona. En realidad es un labor de enfermería súper importante tener presente que este trabajo se hizo pensando en eso, en la labor de enfermería y el impacto que tiene sobre el trabajo que hacemos continuamente. Existen dos dispositivos a nivel mundial de diferentes laboratorios, uno para deposiciones formadas y uno para deposiciones líquidas. Yo creo que la gran mayoría de ustedes los conocen. Son dispositivos que son obviamente de grado médico, pero son de muy alto valor. Uno de ellos vale sobre los 170.000 pesos y el para deposiciones formadas vale más de 5.500 pesos. Y obviamente no es permanente y se tiene que cambiar cada 8 horas. Es un impacto económico y social muy grande. Por lo tanto, como grupo pensamos en crear un tapón anal que tuviera características muy distintas a esta. Por lo tanto, tenía que ser sostenible y sustentable, o sea, tenía que satisfacer todas las necesidades del paciente, proteger a la persona y al ambiente y sustentable, que yo lo pudiera utilizar por harto tiempo, en el tiempo, y no desgastar el recurso, o sea, no agotarlo. Y la otra característica es que sea reutilizable, que sea adaptable a cada paciente, no que dependa de una talla, sino que sea un solo dispositivo de una talla y que sirva para muchos tipos de pacientes, de diferentes contexturas, de diferente peso, ya sea un paciente de 80 kilos, de 200 kilos, yo no haga la diferencia ni me complique como enfermera tratando de que en el país haya un número que le calce al paciente. Y el hecho de ser reutilizable y amigable con el ambiente lo hace ser un producto único. Dentro de los propósitos, la idea es que el proyecto de nosotros, al disminuir la contaminación fecal de las lesiones cercanas al ano, iba a tener un impacto para enfermería y también para los médicos, porque obviamente la solución de colocar un tapón y que no tenga deposiciones visibles me iba a ayudar para solucionar, por ejemplo, una úlcera sacra que está en riesgo de infección, pacientes, por ejemplo, con daño cognitivo, pacientes posoperados, pacientes que a lo mejor sufrieron algún accidente, pacientes de alguna cirugía genitourinaria o ginecológica, todo lo que está cerca de la zona de evacuación, obviamente este tapón anal me iba a ayudar en ese sentido, ¿ya? Ahora, este proyecto se puede vincular con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el año 2023, donde específicamente en el artículo 12 habla de la producción y consumo responsable. Este proyecto nace en la especialización en la cual estamos cursando y ya terminando, de gestión integral y manejo de heridas, úlceras y ostomías de la Universidad Mayor, en conjunto con la Fundación Instituto Nacional de Heridas y en convenio con el Hospital Vic de España, Barcelona. Se pensó para pacientes que eran dependientes con incontinencia fecal, pero nuestro universo, mientras lo desarrollábamos, nos dimos cuenta que hay un gran número de pacientes, como nosotros, autovalentes, Glasgow 15, que van a su trabajo y tienen filtraciones. Y eso obviamente no se visibiliza, no está registrado, no tenemos indicadores, no tenemos ninguna epidemiología, pero sí sabemos que existen con la evidencia, pero no hay registro, ¿ya? El trabajo que hicimos nosotros lo hicimos en el laboratorio de Protolab de la Universidad Mayor, donde concretamos un prototipo, en realidad hicimos varios prototipos, porque había que mejorar el que había. Tenía que ser sostenible y sustentable, por lo tanto no podía ser desechable. El material que íbamos a utilizar, la imagen que le íbamos a dar, tenía que ser distinta y tenía que ser segura. Porque si yo quería que solamente un dispositivo me sirviera para un paciente con diferentes pesos, ¿me puedes dar la vuelta? Con diferentes pesos, obviamente tenía que ser muy fuerte, ¿cierto? Porque si yo coloco un dispositivo que va a sostener un gran impacto de materia fecal,
a lo mejor no iba a funcionar y a lo mejor sí se iba a filtrar. Porque una es que la persona filtre y manche, por ejemplo, la ropa interior, manche los pañales, a tener una gran evacuación, o sea, sobre los 200, 500 cc. Entonces era importante que el material que pudiéramos evaluar en este laboratorio, tratamos de ver la gran cantidad de materiales que habían que tenían grado médico, ¿ya? Y pudimos llegar a esta imagen de prototipo que fue la que elegimos para traer al Congreso, que se nos dio la oportunidad, pero tenemos otros prototipos. Dentro de este, el obturador anal, se insufla un CAF, por lo tanto, en una de las visiones se ve desinflado el CAF y allá se ve la imagen de un globito, que ese es el CAF, y la idea era que el paciente o el familiar fuera el operador, en realidad no que necesitara más personas, no que necesitara otro insumo, por ejemplo. Yo compro el obturador en alguna ortopedia o la ingreso al hospital, pero necesito una jeringa, necesito a alguien que sepa, por ejemplo, insuflar. Esa era es la idea de este obturador, que sea autosuficiente, que no necesite eso. Ahora, sabemos que si los pacientes son muy dependientes, el trabajo lo vamos a hacer las enfermeras, lo va a hacer la técnico, lo va a hacer la cuidadora. En eso no hay problema. Ese no es el problema era tratar de quitar recursos y que sea fácil, súper amigable. Por lo tanto, ese CAF tiene un sistema TASH, donde la persona puede ir insuflando y regulando la cantidad que va a necesitar dependiendo del peso y de la contextura del paciente. Y más abajo se puede visualizar un obturador anal con el CAF inflado totalmente, ¿ya? Si ustedes pasaron por los stands, preguntaban, hicieron muchas preguntas de la forma, de la tapita que está acá. En realidad, esa era la idea, que uno cerrara los ojos y pensara como enfermera, voy a curar a este paciente en la zona sacra, o que tiene, por ejemplo, un Fournier, o viene de pabellón, pero está con deposiciones líquidas. Y es un problema. Entonces uno dice, ya, pero con este dispositivo cierro los ojos, sé que tiene una tapita, voy a regularlo, cada cierto tiempo la voy a ir a ver, voy a poder evacuar y sacar todo este efluente, colocando a lo mejor una chata o a lo mejor un dispositivo biodegradable. La idea en esto es que sea amigable con el ambiente y que disminuyamos los recursos. Igual el recurso enfermera. Que es difícil para una enfermera curar a un paciente y que a los 5, media hora o a las 4 horas te avisen de que le sacaron todo y de que no pegó y de que nada funcionó. Entonces, es un problema que tiene un impacto sobre el paciente y sobre nosotros. Jiménez está en el tiempo. ¿Ah? Está en el tiempo. Ya. El trabajo ha sido apoyado por el laboratorio Protolab de la Universidad Mayor, la cual seguimos manteniendo trabajos con ellos y siempre manteniendo nuestro objetivo, que es la reutilización y la sostenibilidad. Avanzando en el proceso de patentado, que lo estamos cursando y que en realidad lo que queremos es comenzar rápidamente a fabricar nuestro producto a corto plazo y poder iniciar estudios de prueba ya con pacientes que se pueda realizar en el estudio y no con fantomas ni con simuladores como lo hemos hecho hasta el momento. Y poder, obviamente, publicar estos resultados. Gracias por su atención. Ok, vamos a pedirle a Marcela que pueda realizarle una pregunta para Jimena. Felicitaciones, Jimena, para ti y para todo tu equipo de trabajo. Tú nos contaste que existen 2 dispositivos en el mercado y que ya se diferencian del que ustedes, de su proyecto en relación a ventajas como económico, social y de sustentabilidad, que son aspectos muy importantes. Sin embargo, me gustaría saber si en la génesis del proyecto ustedes pudieran tener la oportunidad de alguna aproximación de los usuarios de estos tipos de dispositivos o sus cuidadores en relación a que ellos esperarían como una mejora para un futuro dispositivo. Sí, en realidad esto no es competencia con ellos, solamente una mejora. En pandemia sufrimos mucho porque uno de sus dispositivos, el de deposiciones sólidas, no lo podíamos tener en el país, por lo tanto no lo podíamos encontrar.
Gracias. No lo podíamos encontrar, pero sí se veía cuando uno lo utilizaba, tanto por lo menos yo en mi urgencia o lo hacía en domicilio. La familia decía, uy, qué descanso, en realidad señorita, los apósitos no se han ensuciado, lleva horas, qué bueno, yo sé que es cada 8 horas. Ellos notaron el cambio y uno lo nota igual en el servicio, que es como un buen manejo. El problema era que el hospital no lo podía comprar por el costo y la familia muchas veces no tenía para toda la etapa o el proceso que uno necesitaba, porque la idea hubiera sido que uno tuviera ese producto durante todo el proceso de evolución de la herida hasta poder cerrarla. Pero sí, nosotros pudimos conversar con los pacientes y vivir en vivencia propia lo beneficioso que sería para ellos no tener esa dependencia o ese retraso en la cicatrización y la demora en que cierre la herida, obviamente con el impacto económico y social para ella. Gracias. Ok, entonces, ahí sí, ya. Entonces, les voy a dejar este código QR para que ustedes como público también sean parte del jurado y nos den su opinión y ustedes mismos puedan votar, darle nota a cada una de las presentaciones que hubo ahora, y también les extiendo la invitación para que puedan conocer los stands que tiene cada proyecto de innovación. Mañana, en el transcurso de la jornada, vamos a dar los resultados de los ganadores y recordar que su votación es parte del 40% de la evaluación y 60% es la evaluación del jurado. Fuerte el aplauso, por favor, para el desarrollo de este módulo a cargo de Daniela Espinosa. Luego de este cálido aplauso y para seguir en la línea de aprender nuevas temáticas, tecnologías, servicios e innovaciones en torno al tratamiento de herida, los invitamos una vez más a visitar los stands de las empresas del rubro de la salud que han querido ser parte de este congreso y a disfrutar de un coffee break. Por favor, recuerden no dejar nada, ninguna pertenencia en sus asientos y estaríamos de regreso en un ratito más. A las 17:30 horas me confirman desde interno.